todos, vamos a continuar con las ponencias. Bien, el último ponente que tenemos actualmente en la sala 4 es la licenciada Marilyn Toledo Cárdenas. Ella va a tratar el tema tanatología y psiconcología, trascendencia y vinculación terapéutica con el área a través de la filmografía, la literatura, la poesía y las metáforas. Vamos a ir a una mirada un poco más del área de literatura, poesía, ¿no? Entonces vamos a presentar a la psicóloga Marilyn Toledo. Ella es psicóloga clínica y de la salud, psicoterapeuta con formación en CTFT y orientación cognitivo-humanista. Egresada de la Universidad Inca Garcilaso La Vega, tiene 26 años de experiencia profesional, psico-oncóloga en el Hospital Militar Central, coordinador y docente del programa de especialización de posgrado en psicología de la Universidad Norbert Wiener, psico-oncóloga en el Centro Oncológico Aliada. Asimismo, tiene un reconocimiento nacional en psico-oncología por el Colegio de Psicólogos del Perú, el Colegio Nacional, paz presidenta de la Asociación Nacional de Psico-oncología en el Perú, miembro de la Internacional Psycho Oncology Society, miembro del Directorio de Psico-oncología Integral Iberoamericana, también es miembro de la Asociación Latinoamérica de Psicología de la Salud, miembro de la Sociedad Peruana de Psico-oncología, psicooncóloga reconocida por el Registro Nacional de Especialidades del Colegio de Psicólogos del Perú, ¿ok? Y ha sido becada para un fellowship en psico-oncología en el Hospital Universitario Basurto, Bilbao, en España. Tiene formación de cuidados paliativos, duelo, enfermedades crónicas, tanto en Colombia, Perú, Cuba. Ha tenido un doctorado en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestra en educación con mención en docencia universitaria, máster internacional en cuidados paliativos por la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, estudios de maestría en psicología organizacional y recursos humanos, y bueno, ha estado ejerciendo también docencia universitaria de pre y posgrado hace 19 años. Docente del Máster Internacional Psico-oncología y Cuidados Paliativos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, UMC. Bien, tenemos una amplia trayectoria de la presente ponente, así que vamos a recibirla. Muchas gracias por la participación en este tercer Congreso de Psicología. Doctora, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida, gracias, doctora. Luis. Adelante con su ponencia. Muchas gracias. Yo primero quiero agradecer a Felipe por la invitación y en el nombre de él de pronto también a todos los miembros del comité de la organización de este tercer Congreso Regional de Psicología, porque creo que en momentos como estos, mientras voy pasando también, voy tratando de compartir, son esos espacios que nos permiten encontrarnos, que nos permiten analizar, que nos permiten de repente aprender, conocer, pero sobre todo nos trazan retos. Felipe, muchas gracias por todo el esfuerzo que se hace desde el colegio, pero que también nos une, ¿no? Nos une en esta circunstancia actual, y es que hablar de, no sé si ustedes, pero hablar de la muerte, hablar del cáncer, hablar de las pérdidas, es una situación especial, es una situación que hasta cierto punto a veces termina siendo confrontativo, porque las culturas actuales, el trabajo está enfocado en la vida, y trabajemos y busquemos reforzar promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y organicemos actividades que puedan fortalecerse, y desde el punto de vista, por ejemplo, oncológico, nada más cierto que la mejor prevención, por ejemplo, es la detección precoz. Entonces, en esa línea, este es mi tema, y tanatología y psiconcología. Y yo pensaba que iba a poner psiconcología y tanatología, casi alguien dice, altera un poco el factor, y puede que sí pueda alterar, porque cuando alguien recibe el diagnóstico oncológico, termina inmediatamente asociándolo a la muerte. Entonces, en una cultura anti-age, como decía hace un momento, donde todas las personas buscan incluso no solamente vivir, sino incluso evitar la vejez. Se está trabajando en Argentina intensamente para tratar de reunir la cantidad de firmas, porque se está pensando incluir en los manuales, por ejemplo, la vejez como enfermedad. Y es increíble que de pronto una etapa de nuestra vida a la que vamos a llegar todos pueda ser considerada como tal.
Y quiero empezar estos compartir, ¿no? Porque yo no quiero hoy día de pronto explicarles definiciones del duelo, porque eso lo van a encontrar en todos lados. Así que quiero de repente contarles lo que puede ayudarnos, lo que puede ser útil y cómo circunstancias que pueden ser usadas por nosotros también de manera especial en la intervención. Y este pensamiento, esta frase de Roberto Benigni, que se ajusta un poco también a la filmografía, y no confronta, pero nos acerca hacia lo que yo quiero hoy día presentar, que dice, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es coherente, no es fácil, pero a pesar de todo, la vida es bella. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Será la vida bella cuando se tiene cáncer? ¿Será la vida bella cuando se siente que se está muriendo uno? ¿Será la vida bella cuando de pronto hay esta sensación de impotencia porque hay algo que siento que no estoy totalmente haciendo bien o haciéndolo completamente o haciéndolo totalmente? Y es que allí viene, ¿no? La belleza termina siendo esa mirada propia, esa mirada personal. Y yo quiero invitarlos ahora a que ustedes puedan hacer esa mirada personal y digan, ¿su vida es bella? Y es esto, quizás decía Liz, es la última conferencia y me gustaría reflexionar con ustedes, más allá de que podamos de repente al final, si hay tiempito, con unas preguntas. Pero pongámonos a pensar, ¿cuán bella es mi vida? ¿Cuán bello es lo que tengo? En este momento ustedes y yo estamos en un espacio, en nuestras casas. Quizás algunos de ustedes en un escritorio, otros de repente en vuestros ambientes de dormitorio, otros de repente en la sala, en el comedor, pero estamos juntos. Si ustedes voltean a la derecha o a la izquierda, como yo le digo a los alumnos en clase, sienten que es bello lo que ven. ¿Cuánto de belleza hay? Y ahora traslademos esto a esa mirada cuando hay un diagnóstico que a veces lo validamos como diagnóstico crónico, diagnóstico que va avanzando y de repente llega a esto, a esa fase que nosotros hoy día quiero que podamos mirar, que es la asociación y la presencia de la muerte. En psiconcología mencionaba inicialmente que, a ver, ¿se asocia a la muerte? Sí. ¿Es algo tácito inmediatamente? No. Los estudios y de repente la ciencia avanza al punto que hay diagnósticos oncológicos que se curan. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos estudios y estos avances científicos desde el punto de vista de la oncología médica, de la oncología quirúrgica, buscan también establecer tratamientos, enfoques, miradas integrales, que el paciente deje de ser visto como un brazo, como una pierna, como un estómago, como un hígado, como una mama, y que pueda ser visto de manera completa, de manera total. Pero la psiconcología, y permítanme hacer una precisión aquí, no es solamente la intervención en el paciente con cáncer en esa parte de diagnóstico para adelante, no. La psiconcología como tal trabaja desde la prevención del cáncer, o sea, desde ese trabajo de estilos de vida en promoción de la salud y prevención primaria, porque recordamos nosotros ya un poquito académicamente, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, prevención cuaternaria. ¿Ok? Entonces, desde allí ya hay estrategias que se pueden trabajar para hacer una detección temprana. Decía hace un momento, la mejor prevención del cáncer es la detección precoz. Y es algo como estrategia a lo que desde el MINSA se viene impulsando, pero que nosotros, todos los que hacemos psicología clínica de la salud o los que estamos trabajando en áreas asistenciales, tenemos que tratar de enfocar, de poder reforzar. Entonces, abajo, ahí como ustedes ven acá, hay una mirada hacia la población en general, hay un trabajo transversal. Cuando ya vamos avanzando, de pronto el psicooncólogo establece estrategias para hacer la intervención en el prediagnóstico. Significa que un paciente todavía no tiene el diagnóstico confirmatorio, pero hay la posibilidad por los indicadores, la sintomatología, que puede presentar los signos, que puede ser un diagnóstico oncológico. Nosotros nos hacen una interconsulta o vamos a ver al paciente y podemos preparar a ese paciente para esa recepción del diagnóstico para que pueda empezar el tratamiento. Entonces, ahí seguimos el recorrido, establecemos
el esfuerzo y el trabajo conjunto en el tratamiento, en la rehabilitación. Una de las etapas más complicadas que se pueden ver en el tema oncológico es la recidiva, ¿no? El paciente que siente que ya terminó, siente que ya se curó, y me decía una paciente, pero es que él no tenía nada, y se olvidan que el diagnóstico no es que el diagnóstico desaparece, la enfermedad, alguien dice sí, pero seguía allí, puede que no hay signos, no hay síntomas, y entonces uno de los enfoques que yo trabajo es, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿no? En el tratamiento, antes de llegar a esta parte libre de enfermedad, es incluso comparto con mis compañeros médicos o con el personal, trabajemos con el paciente generándole expectativas, pero expectativas de primer nivel, le llamo yo, segundo y tercero. Primer nivel es manejo de sintomatología, estabilización del paciente, que es lo ideal, que significa que el cáncer no avance. Segundo nivel, perfecto, que es disminución de la tumoración y que se evidencia. Tercer nivel es que de repente lo que todos quisiéramos, curación, pero no todos los diagnósticos van a ese tercer nivel, pero sí la idea es el primer nivel. Entonces, creo que por allí cuando uno va estableciendo estrategias que puedan ser compartidas con todos, hablamos el mismo idioma. Entonces llegamos a esta parte cuando el paciente puede estar en etapa de cuidados paliativos, que no es final de vida, que es diferente. Cuidados paliativos tiene toda una base teórica también, porque se trabaja incluso desde el diagnóstico hasta la parte final, o sea, no en la parte final. Y cuidados paliativos se puede hacer en todo este recorrido, ¿no? Desde que puede el paciente tener esa información. Así que ya cuando llegamos a esa parte final, cuando ya hay la presencia de la posibilidad de la muerte, es donde nosotros intentamos mirar. Trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia, y trabajamos con el equipo de salud. No es fácil para el compañero médico, para las compañeras, los compañeros enfermeros, para las técnicas, para todos los profesionales, ver partir igual a su paciente. No crean que es sencillo, no es tan fácil pensar que esta situación de enfermedad puede haber progresado, porque siempre se espera tener buenas respuestas en la evolución. Y entonces, ¿cómo es la relación, no? Una de los enfoques que a mí me gusta mucho en esta relación de la tanatología y la psiconcología es desde la mirada de la compasión. Y ahí la CFT, que es la terapia centrada o focalizada en la compasión, genera una cercanía basada en esas tres fortalezas o en esos tres cualidades propias de la compasión, entendida ella no como lástima, sino como esa identificación de mi sufrimiento o el sufrimiento del otro, pero que me activa a aliviarlo. Y estas cualidades importantes que podemos usar en una intervención compasiva son la sabiduría para no juzgarme ni juzgar. Eso me va aliviando el sentimiento de culpa en el paciente, si es que cree que quizás no hizo suficientemente actividades que pudieran haberlo ayudado a evitar el diagnóstico oncológico, en la familia para poder evitar cualquier situación de culpa futura, porque no hizo lo suficiente para poder ayudar al padre, a la madre, al hijo, al hermano, al familiar enfermo, en el equipo igual. Este aliviarnos de la culpa, que pasa a ser muchas veces trabajo futuro, cuando ya aparece el duelo, porque es la culpa la que se va cargando, lo que creo que no hice y la necesidad de sentirme culpable. Entonces, esa es una de las cualidades, la sabiduría, para no juzgarme ni juzgar al otro, sino comprender, bueno, y mucha más explicación. Otra es la fortaleza interna, que tiene que ver con el coraje, y allí muchos de pronto pueden asociarlo también a toda la teoría de la resiliencia, planteada por Boris Cyrulnik, donde muchas veces las culturas terminan influenciando en esta respuesta resiliente frente a una situación que puede haber sido inesperada, imprevista, impensada, como es el diagnóstico oncológico. Y la última cualidad que es importante es la amabilidad, que tiene que ver con esa necesidad también de la persona, en esa compasión. Ustedes pueden creer que hay una búsqueda de la felicidad, y la felicidad no entendida en el constructo de la risa permanente, sino en la percepción de bienestar y calidad de vida. Término
que a veces se usa mal, porque cuando el paciente está en la etapa final, muchas veces la gente, tanto de salud como de manera cotidiana, dicen, denle calidad de vida, como si la calidad de vida pueda ser solamente orientada en esta fase final, y en realidad preguntémonos nosotros, ¿qué calidad de vida tengo? Calidad de vida es un constructo que lo tenemos que aprender a manejar, a estudiar, a analizar, a vivir, a compartir a lo largo de nuestra historia, no en la parte final de vida. Entonces, miren lo importante que es, y en esta relación, ¿cuándo se inicia? Se inicia desde el prediagnóstico. ¿Por qué? Porque van a escuchar muchas veces a pacientes que dicen, o a familiares que comentan, no hay que decirle a mi mamá o a mi papá, por favor, no le digan que tiene cáncer porque se va a deprimir. Y muchas veces en nuestro país esa cultura tan protectora y tan paternalista que evitamos que el paciente se entere, cuando en realidad los pacientes tienen, cuando se los prepara, tienen la capacidad de poder reconocer incluso el diagnóstico, o a veces lo saben y no lo verbalizan. Entonces, pero lo que se quiere evitar es la muerte, ¿no? Hay pacientes que tienen un diagnóstico de estadio clínico 1, detectados precozmente, pero aparece la mirada hacia la muerte, hacia la pérdida, hacia el dolor, al sufrimiento. Y cuando hablamos de todas estas definiciones, hablamos de duelo. Y ahí ustedes pregunten, ¿no? ¿Qué siento que pierdo? ¿Y qué siento que he perdido hoy? ¿Y qué he perdido ayer? ¿Y qué temo perder? Y ahí en nuestras respuestas podemos encontrar entonces, ¿a qué le tengo miedo? Hay pacientes que dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, por ejemplo. Pero otros pueden decir, en realidad tengo miedo de dejar a mis hijos solos. Y cuando uno les pregunta y les dice, es válido ese miedo, porque además recordemos que como emoción básica, cuando la trabajamos bien, nos activa conductualmente y es una emoción protectora. Y cuando yo pregunto, ¿y realmente se van a quedar solos? Y se ponen a pensar y dicen, no, pues. Y entonces, ¿la soledad es de los hijos o es mi proyección hacia mi soledad en esta poca capacidad que de repente tenemos de poder reconocer qué hay después de la muerte? Entonces, antes de entrar a la filmografía, reconozcamos el arte y su importancia. Yo no sé si ustedes han podido revisar todas esas pinturas, esos escritos antiguos, y es que el arte trasciende en el tiempo. El arte es una manifestación, es más, hasta las pinturas rupestres, el arte termina siendo esta explicación de cómo es la vida. Y el arte es entendido como esta actividad que se realiza con un fin estético, pero también como una forma de comunicar. Y en esta comunicación lo que se expresan son ideas, pero se expresan emociones. Podemos tener en la sala 10 pintores, pero cada uno de ellos tiene una línea en la pintura. Expresa de una forma y comunica de una manera sus emociones o sus ideas o lo que quiere de pronto presentar. Entonces, es una visión del mundo que a través de diversos recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales o mixtos, aquí es donde se incluye todo lo que vamos a mirar ahora. O sea, es en el arte, en la manifestación como tal del componente de la cultura. Significa que todos ustedes y yo, todos los que estamos en la sala, expresamos a través del arte y nos comunicamos a través del arte. Yo quisiera incluso preguntarles, ¿no? Recuerden así, ¿qué canción del nido recuerdan? ¿Qué canción de pronto, de cuando han estado con los amigos en la primaria, hay alguna canción que recuerden? ¿Les ha pasado en algún momento que han estado en algún carro o en algún lugar y han escuchado una canción y han volteado para ver de dónde sale el sonido y de pronto se han quedado pensando y han dicho, ay, eso me trae recuerdos a alguien o a algo? Ok, ese es el arte. Cuando trasciende la expresión como tal y genera una emoción, genera un cambio, genera un análisis. Y de eso es lo que vamos a ver, cómo la filmografía en la psico-oncología y esta relación con la tanatología. Y es que pensemos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, no estoy revisando vuestros chats, ok, por ahí han estado explicando un poquito cuál es la canción que... Sí, esa está muy buena, acabo de leer la lista que me has hecho así, la de los alimentos, sí, me parece haberla escuchado, pero el otro día un paciente,
una paciente me decía, esta semana, mayor, ella ya una adulta mayor, me hablaba de su nieto, y la canción, yo le digo, sí, y él canta con su guitarra, y yo le digo, ¿y qué canción canta? Y me dice, La Vaca Lola. Y yo recién he aprendido La Vaca Lola hace un par de años por un paciente también, y le digo, pues me la sé, y le digo, ¿pero qué pasa? A ver, ayúdame a recordarla, y la señora realmente se puso a cantarla, obviamente yo también seguí la canción, y fue un momento muy especial. Y ayer ayudé incluso, debo decir, o sea, acompañé, me pidieron que por favor estuviera con una paciente porque no tenía, ya había, estoy pensando en eso justo, y me dicen, puedes hablarle, como a veces es muy complicado, como si fuéramos nosotros a decirle, señora, déjese poner la vía porque es importante para usted. No, o sea, ingresé, me presenté con la señora, tenía los bracitos con edemas, porque ya sus venitas están más sensibles, y le expliqué que había venido con una enfermera de neonatología que ponía vías a los bebitos, y que queríamos ver cómo estaba porque era importante, que el médico estaba preocupado porque necesitaba ponerle el tratamiento. Y me dice, no, pero es que me duele. Yo lo sé, pero vamos a ver. Y después, estando con ella, mientras la enfermera le iba revisando primero los piecitos para ver si encontraba vía, me dice, no hay, tengo que mirarle igual la mano. Y le digo esto, ¿qué canción te gusta? Porque la enfermera me dijo, ella escucha salsa, y me sorprendió porque una paciente mayorcita, y me dice, yo escucho Carmencita Lara. No sé si ustedes han escuchado esas canciones, pero ayer recién he escuchado las letras, y agarré mi celular inmediatamente y puse a Carmencita Lara, y ella, le digo, pero yo no me sé las letras, vamos a ponerle Juanita. Juanita, tú tienes que cantar porque tú me tienes que enseñar. Y me mira y me dice, ya. Y se puso a cantar, obviamente con el teléfono, que nos ayuda muchísimo, y yo seguí cantando, y yo le digo, oye, pero sus letras, me dice, sí, son de engaño. Y ella se reía porque muchas de estas letras, porque era como un mix que encontré allí, y la enfermera le encuentra, le pone la vía, termina, me mira, me dice, ya está, porque no sabíamos qué hacer. Terminamos, le digo, ¿te das cuenta, Juanita, que ya está tu vía? Me mira, mira su mano, y me dice, tú me has engañado. Entonces, era como que todo lo que habíamos cantado era increíble, y estaba muy contenta. Antes de salir ayer del hospital, la enfermera me decía, gracias, me dice porque ha estado muy contenta, ha tomado su sopita, y me ayudó de pronto allí, es cierto, la música. Pero me ha pasado que he trabajado con filmografía, hoy una parte de La Cenicienta, que es en el minuto 5, esta de Disney, la película, no la de dibujos animados como tal, sino la película, que me gusta mucho para trabajar el acercarnos a los hijos para el tema de la muerte. Se lo pasé a un paciente, bueno, tengo también el Disney en el celular, así que rápidamente, para poder verlo, porque es muy cortita esa parte, y cuando la mamá de Ela le pide perdón por irse, y lloran, y le dice, tienes que ser, no sé si ustedes recordarán, por allí los que ven un poquito de películas, tienes que ser, ¿se acuerdan? Valiente y bondadosa, y nadie tiene tanta bondad, ni siquiera en su dedo meñique, ¿no? Así que esa parte me encanta porque me ha permitido trabajar con algunos pacientes. Entonces, la filmografía, nosotros, si recuerdan, la trabajamos desde la parte académica. ¿Cuántos usamos o vemos una película y somos psicólogos y decimos, ay, esto puedo usar? E inmediatamente estamos relacionando esas partes importantes. Entonces, cuando se trata sobre cáncer, el guión es el que va determinando. Entonces hay películas puntuales, este es un poco info académica también, que ofrecen secuencias sobre manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas, tratamientos asociados al cáncer que podemos utilizar, que afectan a alguno de los personajes, aunque no fuera el protagonista, pero son estas películas puntuales. Hay películas relevantes dentro de la filmografía en la que se describen manifestaciones clínicas con algunas pruebas especiales, y son situaciones que se producen al menos en 4 secuencias cinematográficas con asociación a la muerte. Miren ustedes que no son casualidades, sino son especialmente orientadas a el trabajo en la filmografía de aspectos netamente o psico-oncológicos o tanatológicos. Y las películas argumentales, que son las que van relatando la enfermedad a través de esos textos narrativos o discursos en el que el protagonista
presenta un diagnóstico oncológico, se describe las fases del proceso, o sea, la parte clínica, o sea, las manifestaciones, el diagnóstico, el tratamiento, la resolución de la enfermedad, o quizás la fase final de la enfermedad, y transmiten en el guión, o sea, en la historia planteada como tal, encuadres, iluminación, movimientos de cámara. Hay una película que me gusta mucho, que es WIT, Amar la Vida, que no sé, se la recomiendo porque trata sobre esta parte de la que estamos hablando, un poco la argumentación del cáncer como tal, con asociación a la muerte, ¿no? Y termina hasta esa parte final. Yo la empecé a trabajar, esta película, para el tema ético, porque jalaba mucho en estas dos posiciones. No hay una presencia del psicólogo, pero sí está el médico, el residente y la enfermera. Entonces es una extraordinaria película con Emma Thompson, búsquenla, que puede ser un domingo también para reforzar ello. Cambio aquí. Entonces, en el análisis de la filmografía, el cine siempre ha tratado de retratar estas situaciones que nos agobian, ¿no? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el año pasado, con la pandemia, por ejemplo, de pronto aparecieron películas filmadas en el 2012, en el 2010, en el 2015, de pandemia. Y es como uno dice, ¿pero qué? Ya se sabía, y ahora se están filmando películas que pasan en el 2050, en el 2100, que obviamente ya no las vamos nosotros a mirar, pero seguro las generaciones futuras pensarán lo mismo y dirán que ya sabían lo que iba a pasar, prospectiva, proyección. Entonces, son situaciones que van generando en la humanidad estos análisis, esas miradas hacia las 7 plagas de Egipto, que no sé si ustedes recuerdan que en el estudio y en el análisis científico, lo que fueron pandemias que se presentaron en esa época, pero que en la explicación religiosa hay esta otra connotación. O sea, y la parte de la religión es interesantísima y es maravillosa, como incluso los mismos sacerdotes hacen esta otra explicación científica hasta de la repartición de los panes y el pescado, que también es bien interesante. Por ahí búsquenlo y es muy, muy valioso cómo puede haber este tipo de interpretación. Entonces el cine es este recurso que nos permite, uno, validar aprendizajes, incluso fortalecer estrategias, mirar una situación para plasmarla y desde allí ver cómo nos movilizamos también, porque yo no sé si les ha pasado que a veces vemos una película o vemos algún documental y dicen, no tocan esas fibras tan perfectas, tan pequeñitas, tan linda, tan una línea en nosotros. Y uno termina llorando o termina movilizado emocionalmente. Y eso es una película. Ahora imaginen llevar todo esto hacia la realidad. Muchas veces a mí me habrán pedido el explicar qué siento cuando trabajo con tanto dolor, con tanto sufrimiento, y yo más bien reconozco que es una bendición el poder trabajar en esta área, ¿no? Tener compañeros maravillosos también con los que trabajo, todos los compañeros de profesionales o técnicos de la salud, y creo que allí vamos construyendo también nuestras historias, esas historias que le dan sentido a nuestra vida a través de la historia del otro. Y es eso, la filmografía va transmitiendo historias para poder reforzar también los análisis en cuanto a la parte educativa, valorativa y de formación en la salud. Entonces el cáncer también ha sido uno de los diagnósticos que ha sido usado con mucha constancia en las películas y implican esta transformación de los personajes, ¿no? Canalizando y visibilizando las situaciones de la proyección de la enfermedad en cada una de sus etapas. Hay estrellas, ¿no? Así como dice el paseo de la fama. ¿Quiénes son las estrellas cuando hablamos de la filmografía? Y es que en la relación de la ciencia como una oportunidad para hablar de arte, de trascendencia, de conciencia de la enfermedad oncológica, son 3. Es paciente, pero que el paciente no puede estar necesariamente solo, pacientes que inician su tratamiento aparentemente solos, pero que se busca que haya una familia o un entorno social que brinde apoyo y contención y con un equipo. Todo paciente merece un equipo integral de salud. Y creo que nosotros en la capacitación, y ahí mis felicitaciones al colegio de psicólogos, porque un paciente merece que sus profesionales estén capacitados. O sea, nosotros merecemos estar capacitados, pero el paciente merece profesionales que estén capacitados en las distintas áreas.
No me hace psicooncóloga el que haya yo tenido un familiar con cáncer. No, me tengo que formar. Me hace sí un familiar que tiene experiencia en el trabajo o en el abordaje de repente o en el acompañamiento como familiar con el paciente oncológico. Esa es la diferencia. Muchas veces creemos, ahora obviamente, muchas veces creemos que la experiencia personal me da esa experiencia de vida, sí, me ayuda, sí, pero mi experiencia es mía. No puedo pretender que los pacientes o los familiares reaccionen desde la manera en la que puedo que yo haya manejado la situación. Entonces, es una oportunidad para manejar y mejorar la relación profesional con el paciente, con la familia, con los equipos, pero reforzando la humanización que ha sido desde el 2012 uno de los objetivos del trabajo en el sistema de salud, no de ahora, ya en el sistema de salud, incluso de salud. Desde el 2012 recuerdo que hicieron el primer Congreso Internacional para reforzar la humanización en los sistemas de salud, porque desde esa época ya había esta confrontación hacia lo que el paciente recibía. La pandemia lo que ha hecho es nuevamente poner en alerta la poca capacidad de poder coberturar con el sistema de salud una situación como la que hemos vivido, no solo nosotros, sino en el mundo. Sistemas de salud altamente desarrollados que nosotros copiamos incluso y nos damos cuenta que vieron colapsadas por la misma situación inesperada de pandemia. Entonces, desde el lado de la psicooncología, hay una necesidad de reforzar estrategias que puedan fortalecer esta relación con el paciente basado en principios de humanización, principios éticos, y bioéticos y psicoéticos. Entonces, podemos aprender a través de la filmografía mucho más de enfermedades, sí, de enfermos y de familias, poder enseñar, poder organizar con las propias narrativas que podemos ver una mirada integral hacia la intervención con el paciente, pero especialmente en esta etapa final de la vida, pero también de la trascendencia. ¿Cuántas veces hemos visto una película que dice en memoria de, en recuerdo de, en reconocimiento a? ¿Cuántos de ustedes han leído un libro que dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, cuántos de ustedes, no sé, han dedicado la tesis o un trabajo a alguien que ya no está? Eso es trascender. Entonces, el aprendizaje de actitudes en la atención a los pacientes, a los enfermos, en la revisión de las diferentes patologías, en las relaciones que se pueden establecer socioculturales también, en la vivencia de la enfermedad, la filmografía termina generando una mirada que puede aperturar al análisis, a la comprensión, a la validación y a la intervención. ¿Por qué? Porque hay algo que de repente el cine genera, y es esto, son estas respuestas emocionales como recurso educativo de alto impacto, como recurso incluso para el paciente. Ya les mencionaba hace un momento que yo hace un par de semanas utilicé este extracto, este pedacito de esta película, porque es muy puntual. Si lo buscan ustedes, por eso le digo, en el minuto 5 creo que es, donde la mamá de Ella le explica, pero también hay otras, hay muchas películas que tienen así, momentos especiales que uno puede usar para trabajar el diagnóstico o para trabajar la despedida o para trabajar de repente el tratamiento o incluso para trabajar estas inestabilidades que podemos presentar. Entonces, es necesario fortalecer una educación sentimental, una educación emocional, educar nuestros sentimientos, educar la afectividad. Y es que ahora, ¿no?, que estamos nosotros en esta sala, yo debo de confesar que cuando yo me inicié, incluso en psicología, y yo era interna y me tocó rotar en un servicio de medicina donde estaban los pacientes oncológicos, fue increíble, o sea, fue maravilloso, pero también fue muy difícil, porque cuando uno es pequeño y no te han formado, sientes que quieres hacer todo, y ahí es donde aparece también este sentimiento de impotencia, de qué más puedo hacer, y si el paciente fallece, sí recuerdo haberme sentido muy triste porque alguien podía descompensarse, pero es cuando uno va empezando. Entonces, ¿con quién cuento? ¿Cuáles son mis apoyos, no? ¿Cuál es el grupo? De repente, yo recuerdo, desde mi internado, mis compañeras, los médicos, las enfermeras, las jefas del área, realmente siempre cuando uno tiene un equipo extraordinario,
te da la necesidad de reforzar tus aprendizajes para hacer también un trabajo importante, porque recordemos que cuando estamos haciendo psicología, a veces los pacientes no se acuerdan de tu nombre, pero se acuerdan de tu rol, y esa es una mirada totalmente real hacia todos, así que es una actitud reflexiva. Filmografía para que podamos analizar. Seguro que hay muchas, ¿ah? Pero esta que se acerca un poco a la tanatología, un poco también a la tanatología, no necesariamente a la psico-oncología, sino sí a la mirada hacia la muerte. 21 gramos, La habitación del hijo, 7 almas, Ghost, Bambi, El Rey León, por ahí alguien en algún momento me ha dado otros nombres. Sí, hay mucha, pero que puedes trabajarlo incluso con niños, con adolescentes o con adultos mayores. Si alguien puede dejarlo para que puedan verlo y de repente luego de quizás preguntarlo, o incluso en la parte académica, para poder fortalecer. Literatura y poesía, yo le denominé más allá de la hoja, porque más allá de la, no sé si alguna vez ustedes han escrito, pero el escribir ayuda. La pregunta es a todos, y esa es la magia, ¿no? Es que hay más allá, y es que la lectura y la escritura son recursos importantes para afrontar el proceso de pérdida y de duelo adaptativo, incluso de preduelo frente a mi propia muerte, o de preduelo frente a la muerte de alguien que amo, en esta situación de repente cuando hablamos de tanatología. Perdón. Los textos entonces reflejan esta sensibilidad de comprender la situación de pérdida real o de pérdida posible. Y nos obligamos a veces a aceptarla, o nos obligan a aceptarla. Hay veces en las que me han preguntado a mí, mis compañeros médicos, Mari, no me han dicho, Marilyn, pero la señora, la esposa de repente de un paciente, me estoy acordando en este momento, hace unas semanas, me dijeron, pero ¿sabe que va a fallecer? Es como preguntarme, ¿sabe que va a morir? ¿No? O sea, ¿está preparada? Y le digo, por supuesto, he hablado, vamos a poner, con ella, con la hija, a la única que no he visto, de repente está la hija pequeña, porque no ha ido al hospital, no la he visto yo. O de repente me habrán llamado y me habrán preguntado, ¿saben del riesgo y les he dicho, sí, hemos trabajado, y comprenden y conocen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el paciente. Obviamente hay la esperanza y la expectativa de que pudiera revertir la situación vulnerable, pero saben de esta posibilidad, que significa riesgo vida, o sea, posibilidad de muerte. Entonces, los escritos, los textos, lo que nosotros vamos plasmando, nos ayudan también a este desahogo de emociones, de miedos, los visibilizamos, de incertidumbre, no nos cuestionamos. No es lo mismo escribir en el momento que está pasando a escribirlo después, porque ya hay un análisis. Si tú te sientes mal, ensaya, escribe. Después puedes volver a mirarlo y te vas a dar cuenta que ya la mirada de la situación, de repente, la forma de interpretación puede ser distinta. Entonces, podrá ser también propio del paciente o de la familia si desea compartirlo con el terapeuta, con el tanatólogo, con el psicooncólogo, lo que ha escrito. No necesariamente es una obligatoriedad que lo haga. Este es un poema que yo lo uso en la primera sesión. Hice un protocolo de atención en duelo por teleconsulta, solo con 3 sesiones. No es parte de la expo, pero sí, esto lo trabajo en la primera sesión. Me gusta mucho, lo he pasado, y es un poema de David Harkins que es Recuérdame. Y yo le digo a veces cuando se lo he pasado a alguien, digo, léelo íntimamente, o sea, es léelo solo, y así, solo, y de repente si puedes en voz alta, ¿no? Y es, recuérdame, y dice, puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Yo le cambio el él o el ella de acuerdo a quien no está, y lo he pasado. Sin embargo, este poema de David Harkins no fue escrito para la pérdida como duelo, sino para un desamor, digamos.
y cómo se ha ido reinterpretando. O sea, lo encontraron porque la reina Isabel lo leyó en uno de los homenajes que hizo a la reina madre, miren ustedes, hace unos años, y ahí buscaron de dónde lo sacó, de dónde lo leyó, y así fue como llegó también a mis manos, y seguro que a vuestras también. Este es uno de Mario Benedetti que es hermoso, realmente, que no sé si lo han leído, hay mucho. Liz, no te preocupes que estoy viendo la hora, no quiero pasarme, pero quiero leer un pedacito y dice, ¿no? Mire, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, ¿es cierto? Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las altas y intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Encontraremos de pronto otros textos cuando ustedes lean y les resuene, o sea, los movilice emocionalmente, ese es el texto. Pónganle atención, grábenlo, escríbanlo y hagan de pronto, tengan ahí sus PPTs listos para poder usar como estrategia. Estas son algunos de los libros que podemos usar. El camino de las lágrimas, aprendiendo a decir adiós, di tu nombre, la hora violeta, algunos han sido llevados incluso a la pantalla también, también esto pasará. Recordemos algo, en la escritura y mi escritura, la pregunta es, yo como terapeuta, yo como psicólogo, yo como de repente psicólogo que no hago solamente psicología, sino la tanatología o la muerte, no está solamente en los diagnósticos oncológicos, sino en muchos diagnósticos crónicos, o incluso en algunos como en la época de pandemia. Alguien tenía COVID y de pronto no se imaginaba y falleció de manera imprevista. Ha sido muy difícil. Entonces, yo valido la escritura como una forma de expresarme yo. ¿Cuándo pedir a nuestro paciente o consultante doliente que puede escribir? Y preguntar, ¿con qué frecuencia debe escribir? ¿Debo pedirle al paciente doliente que comparta con el tanatólogo? Él dependerá de él. Yo no puedo decirle, escribe, haz una carta de despedida. No, tengo que evaluar y validar si es que es para él importante o escrito en algún momento. Normalmente nos recomiendan y nos dicen, vamos a escuchar cuando trabajamos duelo, esa como una recomendación. No todos lo hacen y no podemos exigir que lo puedan hacer. Quiero bajar un poquito esto de aquí, cuentos para trabajar el duelo. Obviamente tengo estos y tengo muchísimos cuentos para trabajar con los niños también. Todo lo que es el proceso de duelo, en el proceso de la muerte, pero me ha ayudado mucho que en algunos casos hemos escrito historias cortitas de las mamás o de los papás para con sus hijitos. Me acuerdo de de un dibujo animado que era la patrulla de Patrol, creo que era de unos dibujos animados, y la mamá me decía que a su hijito le gustaba, por ejemplo, esos dibujos animados, e hicimos un cuentito, o sea, obviamente lo hicimos nosotros, pero con ella hicimos algunos dibujos y se lo dimos a ella ya terminadito para que le pueda dar al hijito pequeño, para que poder explicarle cómo ella estaba y cómo había una patrulla también en el hospital que la cuidaba. Era una forma distinta de poder trabajar. Esperen un segundo que cambio. Y música. Yo quiero acá dejar de compartir un ratito porque quiero ponerles esta. Ok, ya la tengo acá puesta porque
Ya está. Es diferente que uno, quiero que le escuchen igual, y vamos a escuchar por lo menos un pedacito. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Ok, dejo de compartir, pero a ver, linda, ¿no? Yo realmente, es una de hecho, de mis canciones favoritas también, pero miren qué diferente es si yo de repente lo leyera. Ahí radica el impacto del arte. Si yo leyera y diera, yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Es cierto, el texto está allí, pero cuando le pones música, entonces es importante identificar cuál podría ser la estrategia que me ayude. Este es otra, no la vamos a escuchar, pero ustedes ya seguro la conocen, o han visto la película también de Coco, que es linda también, la película ayuda mucho, además, cómo la muerte termina siendo parte de la cultura. En nuestro país se vive con menos intensidad, en México hay todo, y creo que con Disney pudieron mostrar un poco esta relación cultural que se tiene con la muerte y con la Santa Muerte también. Así que, y el texto, ¿no? Que dice, recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Y entonces, y la canción termina siendo además linda porque además Coco recuerda también, ¿no? Metáforas. Y vamos entrando a esta partecita final. Vamos a encontrar muchísimas metáforas. Ahora, no es lo mismo trabajar tanatología como en esta preparación de duelo, en el preduelo o en el duelo propiamente dicho. O sea, por eso les comentaba, no quiero hablar sobre, porque ya deben haber estado en muchos webinars, o en la formación propia que uno hace de duelo con toda la parte académica, que es duelo pérdida, ¿no? Y no es la pérdida solamente de la persona que amamos, sino de algo o alguien importante, significativo para mí. Entonces, una podría ser el tren, ¿no? O sea, el proceso de duelo es como este recorrido de un tren por diferentes estaciones hasta llegar al final del trayecto. Entonces, imagínate que estás igual en un tren y uno le puede explicar al paciente que nos diga todo lo que ha pasado, ¿no? Que nos diga todas estas situaciones por las que ha pasado, pero que cómo ha ido aprendiendo, y de repente nos dice, o la familia, todos sus aprendizajes, sus momentos. La mayoría de los pacientes, no todos, pero a veces posterior al diagnóstico, se reencuentran, tienen, por ejemplo, momentos especiales, comparten momentos, tienen estos espacios en los cuales reconocen lo importante que son ellos para sus familias y sus familias para ellos.
esta metáfora a mí me gusta mucho porque la he trabajado con niños incluso pequeños, o sea, niños de 6, 7 años, no más chiquititos, pero que comprenden. Y es que, a ver, si todos fuéramos una vela, pongámonos de repente, pensemos qué vela puedo querer ser yo, ¿no? Una vela muy grande, una vela de este tipo, una vela muy pequeñita. Pero ¿cuál es la función de una vela? Ustedes se preguntarán, y yo también, ¿cuál será su función? Iluminar, ¿verdad? Usted hace una vela hermosa, ¿y de qué sirve que no la encendamos? No está cumpliendo su función. Y si hiciéramos una vela con toda la cera del mundo, y a eso yo le he dicho a un niño, ¿dónde llegaría? Uy, de repente muy alto. Pero si cumple su función y la encendemos, se va a ir así, bajando, bajando, la cerita se va a ir consumiendo, y de lo que puede haber sido tan grande como esta, puede ser quedarse muy pequeñita, y al final se apaga. Las personas somos así. La idea es, o tenemos la opción de reconocer cuánto iluminó nuestra vida, o de llorar porque se apagó. Y es que si tú eres una vela en la vida de alguien, en la historia de alguien, ilumina. Esa es la intención. La lámpara en la mina, un poquito más compleja. De repente alguien puede decir, es como una mina. No sé si ustedes se imaginan una mina. Ok, la mina es ese hueco intenso en el fondo ahí de que van... Todo es oscuro, es oscuro. Y cuando estamos en esa parte al final de la vida, quizás vemos todo oscuro. Sí, pero si tú tienes una lucecita, es hablar de esa situación. Si puede ser con el paciente o con la familia, pero comienzas a ver, pero ¿hasta dónde te llega la lámpara? No te ilumina toda la mina, te ilumina hasta donde alcanza su luz. Y es eso, es hasta donde alcanza. Pero si dejas que otras personas te acompañen, si dejas que otras personas puedan iluminar también ese momento, ese espacio, te sientas sostenido, acompañado, quizás ilumines un poco más. La idea es, podemos mirar la muerte como esa mina oscura, o podemos intentar iluminar esta parte final de la vida también con luz, la tuya y la de las otras personas que te acompañan. Y esta es que muchas veces le digo, cuando puede ya ser en duelo mismo, y es que si tú pones tus dos manos así, el dolor por la pérdida pesa mucho, es increíble, o sea, pesa, ¿no? O sea, es fuertísimo, es como esto de acá. Pesa mucho más el dolor que el amor. Y recordamos lo que no tenemos, y siento que mi vida no va a poder seguir siendo la misma, no voy a poder avanzar, y nos olvidamos del amor. Poco a poco la idea es, ¿cuánto es el amor que tengo por esa persona? Y es ir reconociendo amorosamente a esa persona en su historia con mi vida, y yo voy recordando, y entonces el amor va pesando mucho más hasta que llega un momento que mis recuerdos amorosos son más importantes, me va a generar tristeza, pero ya no ese dolor que puede llevar a la culpa, que puede llevar al sufrimiento, a la pérdida, a la frustración, al hecho de no haber hecho algo importante. Entonces, sí creo que va a depender mucho de cómo nosotros vemos las circunstancias. El amor y el dolor son sentimientos que aparecen cuando hablamos de la muerte, hablamos de la pérdida, pero depende de nosotros, cómo queremos en perspectiva. ¿Es válido sentir dolor? Es válido, pero ¿cuánto me ayuda a estar aquí? Y allí puedo de repente, en perspectiva, pasar y comenzar a mirar cuánto recuerdo. Yo le pregunto a alguien, le digo, no he conocido, por ejemplo, cuando he trabajado todo el año pasado desde mi hospital, se hizo el apoyo al programa este de Te Cuido Perú, fue una experiencia maravillosa, y por teléfono, no por consulta virtual, y le decía de repente, Juana, yo no he conocido a tu mamá, si tú pudieras describírmela, cómo era ella, y de pronto me decían, ella era muy alegre, y de pronto me empezaban a narrar, y le digo, qué maravilla poder conocerla a través tuyo, y de ahí uno va jalando, ¿no? Yo les comentaba un poco también con estas estrategias de la teleconsulta que pueden haber ayudado. Hay un material de apoyo, hay un test de etapas de duelo, están en función de Elizabeth Kubler-Ross, que puede ayudar, y bueno, y desde mi hospital hice un protocolo de atención de 3 sesiones nada más por teleconsulta. Reconocer algo, no todos los pacientes hacen un duelo patológico. Los duelos, la muerte, alguien dice, sí, pero todos nos vamos a morir, sí, pero no siempre es fácil hablar de la muerte. El paciente puede presentarte el tema, y la idea es que uno lo aperture,
no lo cierre. Yo lo que sí le digo siempre a los familiares es, si te dice, tengo miedo de morir, habla de eso, dile, ¿qué te preocupa? No cierres, porque muchas veces cuando hablamos de psicooncología, o sea, hablamos de paciente oncológico, la familia, en su necesidad de que el paciente se sienta bien, lo que hace es, no pienses en la muerte, mira todo lo que estamos haciendo, sé valiente, te necesitamos, tus hijos te necesitan. Y cerramos la posibilidad de visibilizar una situación real, importante, que puede generar incluso la posibilidad de validar cómo me voy sintiendo. Con esto termino, porque esto con la autorización de una paciente que lo trabajé por mi hospital por teleconsulta, obviamente la foto me la pasó ella. Si ustedes se dan cuenta, ay, Katy fue maravillosa, realmente, qué familia tan hermosa, con un paciente que lo conocía solo por teléfono, que acá está, esta es su urnita con sus cenizas, fue el día que lo el día que lo cremaron. Y ella me decía, fue increíble cómo de pronto al momento de la foto todos estuvimos sonriendo, fue muy difícil, pero cuánto amor allí. Y es que la respuesta a la necesidad de un abordaje en psicooncología y tanatología es pasar de la desesperanza asociada a la muerte a una esperanza no necesariamente por guerrera, guerrero, la lucha, tu lucha, mi lucha, sino porque es una esperanza realista que genera oportunidad. Y la oportunidad es que le encontramos un sentido, o sea, la búsqueda de un sentido a la vida del paciente, de la familia, o de nosotros como parte de un equipo de salud, replanteándonos y revalorando lo que hacemos. Así que con esto les agradezco y recordemos que nuestras historias se siguen construyendo y se siguen grabando, por lo tanto seguimos trascendiendo. Así que muchas gracias. Dejo de compartir y listo. Liz, a ver, acá no sé si, y si no tiene recuerdos amorosos, solo siente culpa, habría que trabajar ello. Me parece, habría que mirar, ¿no? Porque, por ejemplo, es una muy buena pregunta para trabajar la muerte. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que han sido violentos o que han ejercido violencia física, psicológica, sexual, y de pronto con sus familias, y los hijos se ven obligados a atenderlo en esta etapa final de la vida, por ejemplo? Entonces hay que encontrar también cómo vamos a trabajar por separado con el paciente y con la familia. Es distinto si el paciente ya falleció y el hijo se quedó con esa sensación de no haberle podido decir, o de repente de padres ausentes que cuando están, que abandonaron, abandónicos, como le dicen de repente a alguien, o sea, abandonaron a las familias, y de pronto cuando se enferman, aparecen en la puerta de las casas y dicen, bueno, pues acá, esta es mi casa y ustedes me tienen que cuidar, y obligan a la familia a que los cuiden. Entonces, o de repente con la situación de diagnóstico, más bien aparece la historia encubierta, ¿no? A veces es muy difícil, pero de situaciones, de relaciones, sí, generalmente con violencia, con frustración de haber sido engañado, aparece mucha situación también de dolor por infidelidades, pacientes adultos mayores que en algún momento habrán dicho, he sufrido tanto que ahora él está sufriendo, y es como si, por momentos dicen, es como que la vida fuera esto, no circular, y me habrán dicho, textualmente, no me estoy alegrando de que sufra, pero creo que es bueno que sienta todo lo que he sufrido. Yo no puedo cuestionar, termina siendo una frase válida también. Entonces, cada uno de nosotros, si es que incluso en esta situación de época de pandemia, puede haber pasado por una pérdida, busquemos, ¿no? Busquemos cómo trabajarlo. Puedo haber hecho ya mi proceso de duelo, y me puede haber durado de repente unos meses, pero es adaptativo. La idea es tratar de ver cómo identifico si es un duelo patológico. Si alguien de pronto está pasando por una situación, se esconde, se encierra, no sale, e incluso tiene antecedentes depresivos, con ideación suicida, con potencial suicida,
por favor. No podemos intentar solo hacer terapia. Este paciente puede que necesite hospitalización. Se rompe el principio ético de confidencialidad cuando tenemos que proteger a un paciente o a alguien que pueda estar amenazado por una situación de riesgo vida. Entonces recordemos todo lo que nosotros podemos hacer y podemos acompañar hasta esa última etapa y generar de pronto en muchos de los familiares de pacientes. Me ha ido a buscar el otro día una esposa de un paciente que falleció ahora en agosto a decirme así: mis amigas me han invitado a ir a las playas del norte, pero una de ellas, una otra amiga le ha dicho, ¿cómo es posible? Estás de luto, ¿cómo puedes ir de viaje? Iba a buscarme para decirme, no sé qué hacer. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le dirían? Y yo lo que le dije fue, a ver, vamos a poner Juan, ¿no? Juanita, ¿qué crees que te diría Juan? Entonces, ella comenzamos a trabajar y me dice, Juan quisiera que vaya. Pero era real. Me ha pasado de pacientes, esposas que han ido a buscarme a decirme, han estado criticando por qué he estado tan bien vestida, por ejemplo, en el velorio, y porque la gente espera que tú te duele más, sufres más, cuando lloras más, estás de riguroso negro y como nuestras abuelas, ¿no? Hasta con mantilla. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver las fotos, pero yo recuerdo a mi abuelita me han contado y ella tenía su mantilla, ¿no? Su velo negro. Los lutos que se llevan, que es distinto, duelo y luto, que se llevan un año, antiguamente eran 2 años de riguroso negro, luego pasó mi papá hizo luto por mi mamá 1 año de negro, y yo creo que vamos aprendiendo y vamos contextualmente reconociendo también nuestra cultura, validando cómo vamos generando estas respuestas adaptativas. Así que si llegan a criticar incluso el por qué no lloras en el entierro, cosas así, oh, claro, claro, pero ahí viene, ¿no? ¿Cuánto manifiestas tú? Yo aprendí, eso sí es un tema muy personal, mi mamá me decía, por más que luego te lleven y te hagan la misa en el Vaticano, yo no la voy a estar disfrutando. Entonces, las flores, por más que me lleven las más hermosas después, yo no las estoy oliendo. O sea, de hecho, ¿qué cosas hacemos nosotros ahora? Por eso le decía empezando, miremos a la derecha, miremos a la izquierda. ¿Quién está en nuestras casas? Esas son las personas importantes. ¿Quién nos está dando un espacio incluso para encontrarnos? Terminemos esto, vayamos y compartamos con nuestra familia, que nuestro televisor no sea el centro de la mesa, del almuerzo, de la cena, del desayuno. Alguien dice, quiero vivir 5 años, 10 años, 15 años, pero acuérdense que los años, antes de ser años son meses, antes de ser meses son semanas, y antes de ser semanas son días. Y hoy es un día especial, no solo porque estamos juntos, sino es un día de nuestra historia, que es parte de esa historia que queremos. Así que muchas gracias, Felipe, Liz, y a todo el colegio también por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por esta brillante exposición en el tema tanatología y psico-oncología, trascendencia y vinculación terapéutica con el arte a través de la filmografía, la literatura, la poesía y las metáforas. Muy bonita conferencia, doctora, y pues, sobre todo hay que valorar el tema de que todos los que están participando en este tercer congreso quieran de todas maneras siempre rescatar el aprendizaje, el tema de los aportes, y sobre todo, como usted nos indicaba, ¿no? El de prepararse todo el tiempo, porque en realidad el beneficiado va a ser el paciente que está justamente en esta necesidad, y sobre todo en este contexto que estamos viviendo actualmente, que es de la pandemia, que muchos necesitan el apoyo psicológico, el tema de la etapa de duelo. Nos ha tocado que nosotros estamos trabajando en el tema del voluntariado, tanto en llamadas telefónicas como también el programa de prevención de violencia familiar y feminicidio, y esta situación se ha dado tanto a nivel de docentes, tanto a nivel de los mismos padres de familia, de muchas familias que han perdido seres queridos en esta pandemia. Así que sus consejos, sus aportes, sugerencias, es válido y sobre todo muy importante, rescatable y un gran aporte. Muchas gracias por su brillante exposición, igualmente al doctor Rosenthal que está acompañándonos. Estamos proyectando en estos momentos su certificado a nombre justamente del Colegio de Psicólogos, Tercer Congreso Regional de Psicología, Aportes de la Psicología a la Crisis Global Actual, otorgado a Marilyn Toledo Cárdenas.
Muchas gracias, doctora, por brindarnos este espacio, por brindarnos su tiempo. Gracias por estos aportes que es muy significativo para todos los participantes que estamos aquí en este tercer congreso. Bueno, esta es la última exposición. Justamente ya terminando, finalizando este ciclo de conferencias de este tercer Congreso Regional de Psicología, auspiciado por el Colegio Regional de Lima y Callao, del Colegio de Psicólogos del Perú, del Consejo Directivo presidido por el doctor David Villarreal, ¿no? En el cual estamos muy agradecidos porque hemos tenido acogida, gracias a todos ustedes en esta sala 4, hemos finalizado con un promedio de 137 participantes desde el día viernes, hemos estado viendo el congreso, así que agradecemos a cada uno de los participantes, espero que haya sido justamente gratificante el hecho de tener muy buenos conferencistas, los contactos y todo lo demás en cuanto al video que estamos grabando en estos momentos, se va a repartir los certificados también a través de los correos electrónicos, ya que cada uno de ustedes se han inscrito a través de una ficha, entonces las consultas, dudas en particular, también lo vamos a estar absorbiendo a través del correo. Hay algunos ponentes que nos van a compartir sus ponencias, si fuera posible, vamos a tratar de transmitirlos, y los contactos sobre todo si tienen otras dudas en particular, ¿no? Ya sea un correo electrónico, lo que fuera necesario, estamos aptos para poder ayudarlos, y sobre todo en ese tema de aprendizaje, de prepararse, como nos indicaba la doctora Toledo. Doctora, ¿algunas otras palabras para finalizar este periodo? Bueno, ya estamos finalizando el congreso, así que algunas palabras de usted, y también vamos a dar pase al doctor Rosenthal. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y quizás empezaba diciendo cuántos retos quedan también, cuántas metas, cuántos compromisos, y hablar de la muerte no es hablar de la pérdida, creo que hablar de la muerte es hablar de la vida, y creo que me quedo con eso, ¿no? Darle un sentido a nuestra vida en función a nuestro trabajo termina generándole una historia especial a lo que hacemos, y muchas gracias al colegio, bueno, en este caso a David como decano, a Felipe, a ti y a todos los que integran el consejo directivo, y que podamos seguir fortaleciendo nuestra especialidad, no de psico-oncología, sino la psicología como ciencia, en cada una de las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer, y creo que es seguro que Felipe, tú estarás de acuerdo conmigo también, es que todos seamos comprometidos en reforzar nuestras posiciones donde nos encontramos. Cada uno hacemos psicología, y la idea es hacer esa psicología con evidencias, hacer esa psicología que pueda, tú te vas y puedan decir, quiero que venga un psicólogo o una psicóloga. De eso se trata, de que podamos tejer una red, y esa red que está en función de nuestra propia presencia profesional. Muchas gracias y mayores éxitos también para ustedes. Muy bien, doctora, muchas gracias a usted. Doctor Rosenthal, últimas palabras para finalizar la conferencia y realizar una foto grupal. Sí. Marilyn, muchísimas gracias, muy interesante, sinceramente, tu ponencia, a mí al menos me ha impactado muchísimo, muchísimo. Me he enamorado, me siento enamorado del contenido de tu mensaje. Yo al menos estoy de acuerdo contigo. Tu mensaje ha sido muy hermoso, así como tú, una mujer hermosa, y espero que todos los asistentes hayan captado, hayan entendido, y sea parte de su persona vivencial. Te agradezco una vez más. Gracias. Nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Te deseo muchas felicidades, muchos éxitos en tu carrera profesional, y estás invitada para la ceremonia, para la clausura del día de hoy. Gracias. ¿Okay? Listo. Efectivamente, Besos, doctor. Antes de finalizar, doctor, una fotito general de la sala presente. Agradecer igualmente a los que nos han apoyado en el área del Zoom, a André y a Isela en las coordinaciones pertinentes. Muchas gracias por todo el apoyo. Bien, vamos a despedirnos. Igualmente invitarles a todos los participantes a ver justamente el link de la clausura del presente congreso. Bien, por favor, pueden encender toda su pantalla para poder tomarnos una foto general. De esa manera estamos finalizando entonces con el ciclo de conferencias de esta sala. Cuídate bastante, Marilyn. Cuídate, por favor. Gracias. Y yo sé que muchas oportunidades vamos a tener la oportunidad de contar con tu apoyo. ¿Ok? Gracias. André, por favor, nos avisas para que podamos tomarnos la foto general. Ahí está Manuel también, mira. Ahí estamos.
Estamos con todos. 3, 2, 1. Una más. 3, 2, 1. Levanta tu manito, Marilyn. Así, así, así. Sí, todos vamos a... Gracias. Hola, Manuelito. Ahí están también. Sí, todos estamos aquí pendientes. Sí, muy bien. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Listo, doctora. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Muy amables. Gracias a todos los participantes. Muy bien. Como le vuelvo a repetir, las diapositivas, bueno, todo lo referente a esta sala, la grabación la vamos a estar enviando por correo electrónico. Y sus certificados también, ¿sí? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias.